Hola, hoy les hablaré sobre los diferentes tipos de texto, los cuales son descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos e informativos. Comenzaremos con los textos narrativos. Los textos narrativos son relatos de acontecimientos, los cuales no importa si son reales o no. Por ejemplo, podrían ser los cómics, los cuentos o incluso las historietas. Algunas de sus características es de que encontramos dos estructuras en el texto narrativo. Por un lado, la estructura externa que se encarga de acomodar la historia por medio de capítulos, y por otro lado, la estructura interna que se encarga de organizarla según vaya pasando los acontecimientos y según se vayan dando lugar. Ahora, los textos descriptivos son aquellos que muestran las cosas tal cual como son. Explican sus características, no importa si son eventos, objetos o cosas que pasaron, como por ejemplo las noticias, o cuando describes a cierta persona o un sentimiento, como por ejemplo la alegría. Algunas de sus características sería el uso de enumeraciones y comparaciones, el uso de verbo copulativo y el retrato verbal. Ahora, los textos expositivos son aquellos que dan información sobre un tema en específico, por lo cual son concretos y directos y no muestran emociones o emoción o un juicio de valor, y su estructura se basa en el inicio, desarrollo y cierre. Algunas de sus características es de que se divide en los especializados y los divulgativos, y un ejemplo sería la monografía y la biografía. Ahora seguimos con el texto argumentativo. El texto argumentativo es el que se emplea para convencer al lector o a la persona mediante fundamentos lógicos. Un ejemplo sería cuando una persona intenta convencer a otra para elegir un objeto. Para esto tiene que decir el por qué cierto objeto es mejor que el otro. Y por último, el texto informativo. Este tipo de texto da a conocer al receptor hechos o acontecimientos reales sobre algún tema o algo sucedido. Algunas de sus características sería el lenguaje claro y directo o un lenguaje denotativo. Bien que su estructura es inicio, desarrollo y conclusión, y algunos de los ejemplos serían las noticias.